Entonces, hermanos, habíamos estado considerando algunos pasajes de Eclesiastés y no sé si recuerdan mis hermanos, tal vez el último pasajito que habíamos leído era en el capítulo 9 de Eclesiastés. O leamos ese, si no fue el último, entonces leamos ese. El capítulo 9. Bueno, realmente, como decimos, todos los versos de este libro son para examinarlos y considerarlos muy despacio en el corazón, pero bueno. Me tocó leérselo. Sí. Vamos a leérselo varias veces. Ajá. Vamos a leer entonces el 9:10. Sí, hay que leerlos varias veces y meditarlo varias veces. Este es un libro que nos va a ir acompañando toda la vida en el Señor. Toda la vida. Cada vez seguramente vamos a ir comprendiendo mejor. El Señor nos ayude. Hermanos, decía el Señor así, ¿no? En Eclesiastés 9:10. Mira, todo lo que te viniere a la mano para hacer. Fíjese, hermanos, que a veces uno normalmente, cuando uno va caminando con el Señor, digamos que de cierta forma llega un momento donde uno puede experimentar cierto, ¿cómo poder llamarlo? Cierto nivel de ansiedad, si quisiéramos decir, ¿cierto? De sentir que, por supuesto, que queremos hacer algo para el Señor, para honrar al Señor, para servir al Señor, para dar el testimonio al Señor, ¿cierto? Y al mismo tiempo podemos ver que no sabemos qué es lo que el Señor quiere realmente que nosotros hagamos para Él, ¿cierto? Porque también al mismo tiempo sabemos que no toda nuestra buena intención necesariamente será algo que el Señor apruebe. El Señor dice en su palabra que las obras que nosotros debemos andar son las obras que Él preparó de antemano, ¿cierto? O sea que ahí nosotros encontramos como ese balance entre cómo nosotros sabemos si lo que tenemos que hacer o debemos hacer es algo que ha nacido del Señor o que ha nacido en nosotros mismos, ¿sí? Siempre vamos a pasar muchas veces por esa experiencia. Probablemente sea la misma experiencia que en su momento tuvo Adán, ¿cierto? Él sabía que el Señor quería hacer de él un hombre con su semejanza y con su imagen, ¿sí? Y de pronto se le aparece uno que es nada más y nada menos que el enemigo de Dios y le ofrece una manera en la que él puede ser como Dios, ¿sí? Si uno lee en el Génesis, eso es lo que está, está en el ambiente. De hecho, la Biblia habla acerca de que el hombre o la humanidad, pues específicamente Eva, pero al final como humanidad fuimos nosotros engañados por la serpiente. O sea que el hombre fue engañado. Sí, el hombre pecó, es cierto. No vamos a quitar la responsabilidad de eso y no vamos a minorar, digámoslo así, el error que cometió la humanidad. Pero sin embargo, también tenemos que decir lo que dice la Biblia. Dice que ese pecado, ese error, fue por causa de un engaño, ¿cierto? Y eso tiene sus implicaciones, ¿sí? Y yo pienso que parte del engaño por el cual experimentó Eva, justamente, y por supuesto pues también Adán, justamente tiene que ver con esas palabras que dice el enemigo, ¿no? Que comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos iban a ser también como Dios, ¿sí? Entonces de cierta forma lo que pudo haber sido también como un engaño, porque así lo dice la Biblia, fue eso. Probablemente Adán y Eva fueron, no sé si convencidos, pero al menos pudieron haber pensado que lo que decía el maligno era verdad, ¿sí? Que tratar de discernir lo bueno y lo malo, porque fíjese que el enemigo ni siquiera tentaba a Eva y a Adán a hacer lo malo, solamente a que comieran del árbol con el cual ellos podían discernir lo bueno y lo malo. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí uno se da cuenta que realmente el asunto llega a ser muy delicado, ¿cierto? Al final el obrar llega a ser un asunto bastante delicado en nuestra vida con el Señor, ¿cierto? Empieza uno a ir con mucha más prudencia cada vez más que vamos madurando en el Señor. Y en la medida que nosotros, hermanos, vamos a ir caminando con el Señor
nos vamos a dar cuenta cómo cada vez para nosotros va a ser más nítido lo que el Señor pone delante de nosotros para que hagamos y que además proviene de Él, ¿sí? Y llega el momento en el que el Señor, por medio de su ejercicio, nos va mostrando y nos va enseñando, ¿cierto? Hasta que eso es muy nítido para los hijos de Dios, para los hijos del Señor. Ya cuando tú ves a hermanos que nos han dejado su testimonio, especialmente los que están también en la Escritura, pero también hermanos que el Señor nos ha permitido conocer, nos damos cuenta cómo hay una nitidez en el Espíritu, ¿cierto? Por esos hermanos, los apóstoles y los hermanos, en donde ya lo bueno, ¿cierto? Llega a ser tan depurado, lo que el Espíritu pone, que ya lo bueno no es el motivo de la confianza, ¿cierto? Cuando estamos madurando en el Señor. Ya no solamente con que se nos traiga algo bueno para hacer o que pensemos en hacer algo bueno, eso todavía no es garantía, ¿cierto? Por eso a veces uno ve hermanos que aunque tenían cosas buenas por hacer por delante, no necesariamente esas cosas eran las que se hacían, ¿cierto? Incluso a veces pareciera que las cosas, entre comillas, que a nuestros ojos parecían como inapropiadas, ¿cierto? Como que tenían un nivel mayor de riesgo, eran justamente las que los hermanos veían que era lo que el Señor ponía delante y era lo que escogía. Si uno ve, por ejemplo, el ministerio del apóstol Pablo, muchas veces parecía como que las cosas eran tan adversas, ¿cierto? Que si no somos experimentados en el Espíritu, ¿cierto? Podríamos pensar, no, esto es como algo negativo, esto es como algo que no tiene que ver con el Señor porque probablemente no le salgan las florecitas por todo lado, ¿cierto? Pero de pronto algo que tiene mucha florecita, de pronto el Espíritu dice, esto tiene muchas florecitas, pero no es, hay que tener cuidado porque en esas florecitas hay una serpiente, ¿cierto? Entonces, hermanos, esto seguramente, así como Salomón lo aprendía, lo vamos aprendiendo en la medida que vamos siendo ejercitados en eso, ¿cierto? Hemos hecho a veces muchas cosas y el Señor sabe que con buena intención, o sea, con un buen corazón, con una buena disposición, incluso pensando en agradarlo a Él, ¿cierto? Pero todavía no nos tomábamos el tiempo de examinar si era venido del Espíritu Santo o no, si venía del árbol de la vida o no, ¿cierto? Nos damos cuenta cuando la experiencia nos muestra y nos enseña de nuestros errores, ¿cierto? Y de pronto escogemos algo bueno y al mismo tiempo, aunque escogemos algo bueno, sentimos una sequedad en el interior, ¿cierto? Y ahí el Señor nos empieza a mostrar la diferencia entre lo que es escoger las cosas por Él y obrar en lo que Él preparó de antemano. Entonces, el detalle para nosotros no es solamente el obrar y hacer las cosas, sino es ver si eso fue lo que el Señor preparó de antemano para mí, ¿cierto? Si esas son obras preparadas por el Señor, amén, qué alegría. Si no, entonces no necesitamos nosotros estar en un activismo, digámoslo así, religioso. No, el activismo no es algo que dé garantía de lo espiritual o de la aprobación del Señor, ¿cierto? Entonces, este versículo, en alguna oportunidad que lo leía también, el Señor como que me ayudaba un poco a esa situación y me sigue ayudando, ¿cierto? Y mira lo que nos da este versículo, dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer. Mire esa clave que aprendió Salomón. En esperar a que las cosas vengan a la mano para hacerlas, ¿cierto? Eso es una señal, ¿cierto? Que es algo que no lo procuramos con nuestra propia fuerza, que nos metimos, que no, se llegó a la mano para hacer, ¿cierto? Algo que el Señor está poniendo delante, ¿cierto? Dice, hazlo según tus fuerzas. ¿Por qué, hermanos? Aquí la Biblia dice, y Salomón entendió esto, hazlo según tus fuerzas. Uno podría pensar que, por el contrario, todo lo que el Señor le pide a uno, lo que el Señor le exige a uno, requeriría siempre de nosotros un sobreesfuerzo, ¿cómo decirlo?
un sacrificio, exactamente, un sacrificio, un sobreesfuerzo, ¿cierto? Un precio, un costo en el sentido de algo que a nosotros nos haga sentir que hemos pagado por algo, ¿cierto? Pero fíjate que sucede algo. Y si nosotros vemos en la vida de otros y en nuestra propia vida, vamos experimentando que la verdad es como dice este verso. Que no solamente este verso lo dice, sino todo el contexto. Y es que cuando el Señor te trae algo para hacer a tus manos, también tiene un sello, y es que el Señor te da la fuerza. ¿Sí me hago entender? Te da la capacitación necesaria. O sea, el Señor nunca nos va a pedir algo que quiera estimular nuestro propio esfuerzo, nuestra propia capacidad. El Señor, cuando nos pone algo para hacer, Él mismo primero será nuestra provisión y nuestra porción para poder hacer aquello que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Entonces, eso es un sello también que nos da paz en nuestro corazón, ¿cierto? Llegó para hacer esto, pero no tengo la fuerza, o sea, no siento el impulso, ¿cierto? No siento el soplo, es como un velero que quiere despegar, pero no hay viento de donde poder, ¿cierto? Poner su vela para que el viento mismo sea el que lo empuje. A veces pasa eso, a veces hay tantas cosas por hacer, pero no hay una capacitación del Espíritu. Uno se da cuenta que no hay la fuerza suficiente, ¿cierto? Y a veces ese freno, si nosotros no nos damos cuenta y lo pasamos por alto, pudo haber sido el freno del Señor, pudo haber sido la indicación del Señor, ¿no? ¿Cierto? Como a veces sucede lo contrario. A veces hay una sobrecapacitación del Señor que te pone a hacer algo que ni siquiera te das cuenta en qué momento fue que lo hiciste. Simplemente lo hiciste, llegó a tus manos y lo hiciste. Y lo hiciste de una manera excelente, ¿cierto? Y además te dio ese gozo, te dio esa alegría. Y ni siquiera siente uno el cansancio, digámoslo así. El cansancio no el cansancio físico puede estar, pero digo el cansancio en el sentido de como un agotamiento interior, que siente uno como que hay algo que le quita y que le genera peso, ¿no? El Señor nunca querrá dejarnos con un peso, el Señor al contrario, Él quiere darnos cada vez más fluidez. Y más fluidez quiere decir que Él nos capacita más, nos capacita mejor. Entonces la fuerza, hermanos, la fuerza, nosotros nos damos cuenta que en la medida que vamos madurando en el Señor, vamos poniendo menos confianza en nuestra fuerza, ¿cierto? Y por tanto, el que el Señor nos dé la fuerza, también va a ser una señal para nosotros, ¿cierto? El que se mueve con fuerza propia, ¿cierto? Normalmente no necesita esperar a considerar si tiene o no tiene la fuerza, ¿cierto? Solamente es una persona decidida por sí misma, o sea, decidida por defecto, digámoslo así, ¿cierto? Decidida, sí, por defecto, porque sabe que puede tener una capacidad muy importante. Entonces, digamos que se procede de esa manera rápido, ¿cierto? Pero cuando uno tiene que considerar qué tanta fuerza pone el Señor, entonces es distinto. Siempre, hermanos, necesitamos considerar esto de la fuerza. ¿Qué fuerza te da el Señor? Si te da la fuerza, amén, es el Señor, ¿cierto? Si no, espera un momento. No necesitamos hacer las cosas de esa manera apresurada, ¿cierto? Entonces dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, ¿ves? Según tus fuerzas. Porque en cada uno el Señor pone una fuerza distinta, ¿cierto? O sea que no podemos guiarnos por la fuerza del otro o de otros. Y tampoco nosotros debemos exigir al otro nuestra fuerza. Porque la fuerza, si estamos en el Señor, será algo que el Señor te dio a ti, ¿cierto? Y te puso a ti, ¿cierto? Y no al otro, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos irlo percibiendo, ¿no? Bueno, y ahí, sigue diciendo más otras cosas, ¿no? Entonces, hermanos, aquí quería ese verso que también me llamaba la atención. Y
Bueno, en el capítulo 11 también habla acerca de la juventud, pero quisiera, hermanos, en el capítulo 12 ya como para leer estos últimos, sí, estos últimos versos. Como digo, todos los versos hay que leerlos, todos los versos hay que leerlos y meditarlos, pero pasamos por algunos que en esta oportunidad como que nos resalta más. Entonces, hermanos, ya llega el capítulo 2, el final del libro, ¿no? Y como dice el versículo 8, mira nuevamente, Salomón llega aquí a esta conclusión, antes del cierre, digamos. Salomón vuelve a decir, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Sí? Esa es como las dos caras, ¿cierto?, que uno va descubriendo en todas estas experiencias. La vanidad y lo eterno, ¿no? Entonces dice el versículo 9, ya pasando a la conclusión del libro, dice, y cuanto más sabio fue el predicador o el edificador, ¿cierto? Creo que esa palabra eclesiastés es más aproximada que el predicador, ¿cierto? Que es el edificador. Tiene que ver con nuestra edificación y con la edificación de otros, ¿cierto? Acordémonos que cuando vamos madurando, ¿cierto?, en el Señor, es importante para nosotros en nuestro corazón también la edificación de otro, ¿cierto? De otros. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría. Mire qué cosa, ¿no? Enseñar sabiduría, ¿cierto? No solamente la intención es que seamos enseñados de temas, que seamos enseñados de materias, ¿cierto? De enseñanzas, ¿cierto? Pero la sabiduría, ¿cómo enseñar sabiduría? ¿Cierto? Pienso que la enseñanza de la sabiduría tiene un ingrediente adicional y fundamental, y es que la sabiduría no se puede enseñar con palabras solamente, ¿cierto? La sabiduría implica mucho más que las palabras. La sabiduría implica el comportamiento, digamos, el efecto de las palabras en la vida y en la manifestación del carácter de las personas, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre enseñar y enseñar sabiduría, ¿cierto? Como el Señor Jesús decía, dice en Hechos que el Señor comenzó a hacer y a enseñar, ¿cierto? Esa es una transmisión de la sabiduría, haciendo, sí, por supuesto, enseñando, pero que esa enseñanza produzca un cambio en el carácter, en el interior de los corazones de las personas. Si no, pues es muy fácil, ¿no? Pues la filosofía, los tratados y todo, pues es fácil, pero la sabiduría es la formación de esa enseñanza en nuestros corazones, ¿cierto? La expresión de eso en nuestra vida. Entonces dice, sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, porque fíjate, qué precioso que podamos escudriñar las cosas, ¿no? No quedarnos solamente con algo superficial, sino que el Señor nos haga escudriñar aquello que escuchamos, ¿cierto? Pesar las cosas, revisarlas bien, no pasar enteros, sino masticarlas y esperar y ver, y no solamente escuchar, sino también ver, y no solamente escuchar y ver, sino también discernir, pesar la intención, la actitud, todo eso cada vez es más completo para nosotros, ¿cierto? Cada vez debe ser algo más integral. Dice, y compuso muchos proverbios. De hecho, muchos de esos están aquí en la Biblia. No la mayoría, pero sí los que fueron inspirados por lo menos por el Espíritu Santo, para que quedaran en la Escritura. Procuró el predicador, o sea, Salomón, y esto, recordemos que esto lo escribe él de él mismo, ¿no? O sea que toda nuestra vida, hermanos, nunca nos cansemos de procurar, ¿cierto? Porque esa es la manera como somos guardados de nuestra propia prudencia, es seguir procurando, cada día debemos procurar,
todo el tiempo. Procuró el predicador hallar palabras agradables. Mira qué bonita la actitud de Salomón, ¿cierto? Buscar palabras agradables. A veces, ¿sabes que a veces no es tan fácil? Porque nosotros en nuestra naturaleza, muchas veces cuando hablamos, así sea para corregir o para aconsejar o para algo, si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo en lo natural, ¿cierto? No hablamos para ayudar, como dice aquí Salomón, para edificar al otro, ¿cierto? Sino para, a veces, para nosotros mismos recibir cierto nivel de honra, cierto nivel de gloria, cierto nivel de importancia o de trascendencia, ¿cierto? Y a veces las palabras, no buscamos palabras agradables para el otro, para tratar de restaurar, que será lo mejor que podemos decir, ¿cierto? El Señor nos va ayudando a usar las palabras más agradables posibles, porque siempre el Señor piensa en el otro. Siempre el Señor, aunque Él esté en su trono juzgando, Él siempre está pensando en el otro. Siempre estará pensando en ayudar al otro. Aún Él desde la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso que dijo el Señor en la cruz fue que el ladrón escuchó y creyó en Él. Esa fue la predicación que el ladrón que recibió al Señor en ese momento escuchó, ¿cierto? Si alguien en esa condición es capaz de producir esas palabras, realmente ese es un hombre distinto. Ese tiene que ser Dios mismo, porque es el único que puede perdonar, pedir perdón por otros, aun cuando le han hecho semejante mal. Entonces, hermanos, ¿no les parece que ese buscar palabras agradables es algo, es un efecto también de la madurez del Señor en nosotros? Cuando la persona no es madura en el Señor, ¿cierto? Aunque diga la verdad, la va a decir a veces con palabras desagradables. Y un sello del Señor es siempre las palabras son sazonadas con sal, ¿cierto? Como dice la Escritura, que nuestra palabra siempre sea sazonada con sal, ¿cierto? Que nuestras palabras nunca busquen amedrentar al otro, nunca busquen menospreciar al otro, que nuestras palabras nunca tengan esa intención, ¿cierto? Secundaria, preconcebida de causar un deterioro en el otro, sino que siempre nuestras palabras sean agradables, ¿cierto? Que siempre nuestra actitud sea poder ayudar al otro con nuestras palabras, ¿cierto? Como dice el libro el libro que escribió Linis, ¿no? Pensar en ayudar al otro con lo que digo, ¿no? ¿Ah? Sí, exacto, en aportarle algo de valor, ¿cierto? En aportarle algo, además, del espíritu, ¿cierto? Entonces, me gusta esto, hermanos, hallar palabras agradables. Él era rey de Israel. Él podía hablar como quisiera, podría maldecir como él quisiera a la gente, podría tratar a sus sirvientes como él quería, podía, ¿cierto? Todo eso, porque en principio eso es como lo que le da la venia a las personas para hacer lo que hacen o lo que quieren hacer. Pero en el espíritu, cuando vamos madurando, el espíritu va reteniendo aún hasta no solamente las palabras, sino la forma de las palabras. ¿Se han visto esa frase en el Nuevo Testamento? Como Pablo le dice a Timoteo, de pronto si alguien lo busca por ahí rápido, está en Timoteo como Pablo le dice a Timoteo que retenga la forma de sus palabras. Aún la forma, no solamente las palabras, la forma. ¿Sí? ¿Sí? Eso es algo del Señor. Es algo de mayor nivel en el espíritu, digámoslo así. Es una expresión más amplia del espíritu. A veces el espíritu, sí, él quiere decir algo, pero él lo quiere decir de cierta forma, ¿cierto? Él lo quiere decir de cierto color y uno le da el color de uno y le pone el efecto de uno y es horrible. Es como si el Espíritu Santo no se sintiera bien representado con uno. O sea, yo sí quería que tú dijeras eso, o que dijeras esto, pero lo que hiciste, lo que dijiste, no representa mi carácter. Son mis palabras, pero no representan mi carácter. Y hermanos, eso es efecto de la madurez del Espíritu en nosotros, ¿sí? Es efecto del Espíritu en nosotros. Entonces dice así: y escribir rectamente palabras de verdad. Esos adjetivos, ¿no? Que son del Espíritu, rectamente,
¿cierto? Oh, y eso solo el Señor, solo el Espíritu. Nosotros necesitamos tener cuidado para no solamente que nuestras palabras sean solamente agradables, sino también rectas. Rectas. Oye, pero ¿cómo hacer esto? ¿Cierto? Cierto que a veces uno siente que como que es muy difícil cuadrar todas estas variables en la ecuación. A veces uno dice, no, yo quise ser agradable, pero faltó la rectitud. ¿Cierto? Quise ser muy recto, pero lo dejé en el piso, lo dejé apachurrado, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo? Solamente el Señor es el que puede equilibrar todo esto. Ser rectos, al mismo tiempo ser agradables, ¿cierto? Al mismo tiempo ser sabios y enseñar y hacer que escudriñe y todo eso. Es solamente el trabajo del Espíritu Santo. Pero yo pienso que para todos los hombres esto se sale de las manos. Se nos sale de las manos. No podemos lograrlo. Por eso no hay un método para poder decir esto, hermanos. ¿Cierto? No hay un método para poder decir esto. ¿Sí? 2 Timoteo 1:13. Segunda de Timoteo 1:13. ¿Cómo dice, Andrés? Retén la forma de las sanas Mira palabras eso. que de mí oíste. Retén la forma de las sanas palabras. Uy, hermanos. Ese es un vocabulario distinto, ¿cierto? Ese es un vocabulario distinto. Retener la forma, las sanas palabras que de mí oíste. O sea, no cualquier cosa tampoco podemos decir, sino lo que hemos oído por el Señor, por su palabra. Cada vez nuestro hablar debe ser cada vez más sujeto a la palabra. Como dice en otra parte, hablando entre vosotros con salmos y cánticos espirituales. ¿Cierto? Por eso aún la actitud, ¿cierto?, de las palabras. Tremendo. Bueno, gracias al Señor. Entonces, hermanos, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Qué precioso. Palabras, esta palabra de verdad también implica no solamente verdad, sino palabras de realidad. Que esas son dos otras cosas que siempre deben ir juntas. La verdad y la realidad. Porque no siempre lo uno quiere decir lo otro. ¿Cierto? Una cosa es la verdad, ¿cierto? Pero fíjate que a veces la verdad, ¿cierto?, no necesariamente es la realidad. Nosotros, por ejemplo, aceptamos la verdad, aunque a veces sabemos que todavía no es nuestra realidad. Pero no vamos a rebajar la verdad al nivel de nuestra realidad. Eso es muy peligroso, ¿cierto? Porque es quitarle la autoría divina de las palabras al Señor. ¿Sí me hago entender? Que a veces decimos, no, pero aquí la Biblia dice así, pero la verdad nosotros sabemos que no podemos, entonces mejor yo creo que la Biblia no debió haber dicho así, sino debió haber dicho hasta aquí, porque nosotros solamente podemos hasta aquí. No podemos rebajar la verdad a nuestra realidad, ¿cierto? Pero tampoco la intención es decir que nuestra realidad, ¿cierto?, va a ser la verdad cuando todavía no lo es. Por eso nosotros necesitamos descansar en nosotros mismos. Por eso, por ejemplo, Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿cierto?, mentemos, dice la Biblia, dice Juan en la primera carta, ¿cierto? Ahora la Biblia también dice, el que está en Cristo no peca, ¿cierto? Entonces la verdad es lo que dice la Biblia. Nuestra realidad tenemos que verla, ¿cierto? Y siempre anhelar que nuestra realidad sea la verdad, ¿cierto? Siempre anhelar eso. Pedirle al Señor que aunque nuestra realidad todavía no sea la misma verdad, no nos deje ceder a la verdad de Él. Porque eso es lo que pasa, lo que ha pasado muchas veces en la historia de la iglesia, es eso, ¿cierto? Se desaniman porque ven que la verdad tiene una medida muy alta. Entonces uno se desanima, se desalienta y toma otro camino. Y eso no es lo que el Señor quiere, ¿cierto? O por el contrario, por oprimir a las personas, a llevarlas a la verdad, no reconocemos la realidad todavía que hay, ¿cierto? Y entonces llegamos a matar las personas por llevarlas a la fuerza, a una verdad que todavía no es la realidad, ¿sí? Eso pasó mucho tiempo en la historia de la iglesia. Mucho tiempo, mucho tiempo. Y aquí mismo, ¿acaso por qué mataban a los indígenas y a
a las personas que vivían aquí en nuestras tierras cuando llegaron a predicarle, entre comillas, el Evangelio. No los mataban justamente por no recibir el catolicismo, ¿cierto? O sea que fíjese esas cosas que hay, ese equilibrio que debemos tener nosotros. Ver la realidad, detectar la realidad, nunca negar, ni menospreciar, ni disminuir la verdad, pero reconocer la realidad. ¿Se acuerdan, hermanos, por ejemplo, cuando Pablo habla así? Dice, mira, si tú piensas que tu hermano es débil en esto y en esto y en esto, ¿cierto? Tú que eres fuerte, soporta a tu hermano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú debes conocer la realidad, ¿cierto? Conoces la verdad, está muy bien, y la verdad es a la que debemos llegar. Pero ten cuidado todavía con la realidad, ¿cierto? Para no hacer una cosa que no sea conforme al Espíritu. Entonces dice así, las palabras de los sabios son como aguijones. El aguijón era ese punzón, ¿no? Que hacía que los animales no tomaran cualquier dirección. Es el que los va guiando, ¿cierto? Entonces así son, ¿no? Dice, las palabras de los sabios son como aguijones, o sea que van guiando, ¿cierto? Y como clavos hincados, o sea, clavados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Versículo 12 dice, ahora, hijo mío. Aquí el que habla ya es un padre, ¿cierto? Aquí ya el que habla es alguien que ha fructificado, que ha vivido, que ha fructificado, que ha alimentado, que ha cuidado a otros desde la experiencia de él mismo, ¿cierto? Porque, hermanos, cierto que es distinto enseñar a otros en lo que nosotros ya hemos experimentado, ¿cierto? No desde la ilusión o desde lo ideal de nuestra juventud o inmadurez, ¿cierto? Es muy distinto. Cuando hemos experimentado, enseñamos como un padre enseña a su hijo, ¿cierto? Cuando no hemos experimentado, enseñamos simplemente como un profesor ¿cierto? Se paga para enseñar algo. Pero cuando nosotros enseñamos con el corazón, teniendo en cuenta lo que es la otra persona, no lo que soy yo, sino lo que es la otra persona. Entender que la otra persona está en un proceso por el que alguna vez nosotros pasamos también, ¿cierto? Eso es distinto. Ahí hay sabiduría en la manera como enseñamos, ¿cierto? Con amor, con cariño, con mansedumbre, con humildad, con realidad. Entonces, mira, este es el resumen. Dice, ahora, hijo mío, a más de esto, mira este consejo, dice, sé amonestado, ¿cierto? Sé amonestado. Esta es una indicación muy sabia, ¿cierto? Sé amonestado. Nosotros a veces parece que nos gusta ser más capacitados para amonestar, pero la capacitación del Señor es para que seamos amonestados. Por eso siempre es mejor ser amonestado que amonestar. Cuando vayamos a amonestar, probablemente tengamos todavía mucho de nosotros mismos. Sobre todo que a veces, normalmente estas amonestaciones, cuando nosotros amonestamos, estamos partiendo de nuestra propia medida, ¿cierto? De nuestro propio nivel. Y desde nuestro nivel amonestamos a otro, pero no nos damos cuenta que nuestro nivel, primero, todavía no es el completo. Segundo, que probablemente ese nivel que para mí es el más alto, porque es el mío, pueda ser el más pequeño entre muchos otros, ¿cierto? Entonces, eso el Señor tiene que mostrárnoslo y ayudarnos. La mejor manera de ayudar a otros no es amonestándolos, ¿cierto? Es más bien enseñando a que seamos amonestados, primeramente por el Señor. Como decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí, porque uno mismo no ve. Uno mismo no ve, y ve si hay en mí caminos perversos, ¿cierto? El Señor necesita ayudarnos en esto. Entonces ese es el consejo de Salomón. Dice,
A más de esto, sea amonestado. Señor nos ayude. No hay fin de hacer muchos libros. O sea, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que los libros sean el problema. El problema es cuando nosotros hacemos de los libros el fin, ¿cierto? O sea, el objetivo final no es el libro, ¿cierto? El objetivo final es que eso que podamos plasmar aún en los libros, ¿cierto?, realmente pueda ser una expresión y que esa expresión contenga todo lo que ha dicho de aquí hacia atrás, ¿cierto? Y si no, el mismo libro tiene que entrar en esta otra frase, todo es vanidad, ¿cierto? No hay, dice Salomón, no hay fin de hacer muchos libros, ese no es el asunto. Y el mucho estudio, mira esta frase, ¿no? Y el mucho estudio, uno podría decir, bueno, esto que lo escriba un ignorante, ¿cierto? Esto que lo escriba alguien, bueno, alguien que no tuvo cultura, que no tuvo ciencia, que le caía gordo el estudio, ¿cierto? Que sacaba 2.5 en todo, ¿cierto? Pero no, Salomón no era ese. Salomón era el más excelente de todos los científicos, de los filósofos, de los sabios, ¿cierto? Y él mismo, por eso él tiene autoridad para enseñar esto, ¿cierto? Porque él no es que él menosprecie eso, ¿cierto? Simplemente que él nos quiere ayudar para que nosotros no nos vayamos a dejar de pronto enredar o pasar malas experiencias, como seguramente Salomón las tuvo que pasar para darse cuenta de esto, y por eso nos avisa que el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Sí ven? Tenemos que pedirle al Señor que no nos conceda quedar solo hasta ahí, solo hasta el estudio y una fatiga que nos hace sentir bien, pero que todavía es en la carne, ¿cierto? Ahora, no está diciendo aquí Salomón, o no sé, yo no lo leo así, no está diciendo Salomón aquí que no hay que estudiar, ni está diciendo Salomón que no hay que hacer muchos libros. No, el objetivo no es ese, el objetivo es dónde está nuestro corazón con todos esos libros, dónde está nuestro corazón con todo lo que estudiamos, con todo lo que sabemos, ¿cierto? ¿Sabe qué, hermanos? Que a veces es triste que con lo que estudiamos, con lo que sabemos, lo usemos para agredir a otros, para señalar a otros, para menospreciar a otros, ¿cierto? Ahí es donde tenemos que tener cuidado. No, tenemos que con lo que sabemos ayudar al otro. Pero ¿cómo lo ayudamos? ¿Será que podemos también decir como Salomón? Tendríamos que decir, hijo mío. O sea, ayudar al otro como si fuera un hijo, ¿cierto? Como si fuera un hijo. Entendiéndolo. Que nosotros también de pronto pasamos por esas experiencias, ¿cierto? No solamente ir, cogerlo, sentarlo y hablarle mal del pastor en donde él se reúne, ¿cierto? O hablarle mal de la denominación donde él se reúne. Eso probablemente tenga mucho sustento detrás, es cierto. No estamos diciendo que eso esté bien. Pero mi pregunta es, ¿estamos ayudando a la persona? ¿Estamos considerándolo como un hijo? ¿Estamos considerándonos como a nosotros mismos cuando pasamos por esos mismos errores? ¿Cierto? Eso es lo que Salomón, él se da cuenta. Que eso no termine solamente en una fatiga de la carne. Qué tremendo, ¿no? Que el estudio mismo pueda llegar a ser algo que use la carne. Qué tremendo, el Señor nos guarde. Y Salomón pasó por esto, ¿cierto? Por eso lo escribe. El fin de todo el discurso oído es este. 2 puntos. Mira Salomón, tanto que tenía que decir. Y mira cómo lo resume. Teme a Dios. Qué tremendo, ¿no? Una posición de temor al Señor. No miedo, no susto, sino temor. Porque sabe que, hermanos, el que teme necesita de otro. El que teme necesita que el otro le dé confianza, ¿cierto? Que el otro le ayude. Eso es temor. Temor no necesariamente tiene que llevarnos a un sentimiento negativo delante de Dios. Temor de Dios es tener cuidado de las cosas del Señor. Tener temor es no confiarnos en nosotros mismos, ¿cierto? Es reconocer nuestra debilidad, ¿cierto? Es respetar, exacto.
es tener prudencia. Todo eso está en esa palabra temor. Lo que pasa es que a veces uno solamente coge las partes que nos asustan. Pero no, Dios no quiere ser un Dios lejano, ni un Dios que genere miedo. No, pero Dios sí quiere que nosotros seamos temerosos de Él, ¿cierto? Respetuosos de Él, desconfiados de nosotros mismos, pero confiados en Él. Entonces mira dónde nos va llevando toda la conclusión, hermanos, a temer. Qué tremendo que en la medida que nosotros vamos madurando, vamos temiendo más, ¿cierto? No nos vamos, a veces podríamos pensar que, no digamos la palabra confianza, porque la palabra confianza es una palabra positiva, pero no sé cómo decirlo, confianzudez, ¿cómo? Confianzudo. Uno podría pensar que uno entre más creciendo en el Señor, uno más confianzudo se va volviendo con el Señor, ¿cierto? Y ya uno entra como si, ¿cierto? Ya me conozco esto, ya me sé esto, ¿cierto? La iglesia, sí, ya sé, eso es así, esto es así. Sí, tal enseñanza, sí, ya me la leí, sí, ya lo conozco, sí, ya lo manejo, sí, ya lo sé, sí, ya sé, ¿cierto? No, fíjate que no. Fíjate que como que entre más vamos conociendo al Señor, más respeto a Él mismo, más amor, más cercanía. Qué tremendo, ¿no? Más cercanía. Pero por esa cercanía, ¡ay, Señor! Porque el Señor tiene esa cualidad, hermanos, que el Señor es una persona que entre nosotros más la vamos conociendo, más genera una admiración en nosotros, un respeto, un cariño, un amor, un cuidado, una decencia, una pulcritud, prudencia, todo eso se nos viene del Señor, ¿no? Pero para eso, claro, el Señor tiene que trabajar en nosotros. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Qué preciosa frase. Como dice Juan, el Evangelio de Juan dice, el que me ama, mi palabra guardará, ¿cierto? O sea que esto es una manifestación del amor al Señor, que el guardar sus mandamientos. Qué precioso que dice guardar, no dice cumplir, ¿cierto? Qué diferencia, ¿no? Entre cumplir y guardar. Cumplir es algo, nuevamente como decía el Señor, Él busca las palabras agradables para nosotros. Cumplir es una imposición, cumplir es una obligación. Cumplir, ¿cierto? Es algo que genera algo de inconformidad en nosotros, como que es algo que no hacemos por gusto, por agrado, ¿cierto? Y además, ¿sabe qué? Seríamos incapaces de cumplir sus mandamientos. Pero guardarlos sí podemos. Si amamos al Señor, los podemos guardar. ¿Qué es guardar? Guardar es apreciar. Guardar es poner en un lugar especial. Guardar es atesorar, es valorar, ¿cierto? Es considerar con cariño y con amor, ¿cierto? O uno guarda lo que uno no quiere. No, lo que uno no quiere lo pone en la basura rápido, lo regala, lo bota. Bueno, no deberíamos regalarlo, ¿cierto? Deberíamos regalar, si vamos a regalar algo también que sea de corazón. Pero cierto, hermanos, que lo que uno guarda es algo precioso en el corazón. No es a lo que uno le tiene fastidio, ¿cierto? A lo que uno tiene fastidio, si a mucho, bueno, de pronto no es que lo bote, pero no lo llega a guardar, ¿cierto? Pero uno guarda lo que valora, lo que más, ¿cierto? Lo que más uno aprecia, que le pone uno bolsita y otra bolsita y ganchito aparte y puerta aparte. Esa es la que más le gusta, ¿cierto? Así son los mandamientos del Señor para nosotros, porque dice, mis mandamientos no son gravosos. Si dijera cumplir, nos pasaría el régimen de la ley, ¿cierto? Pero dice guardar, gracias al Señor. Guardar sus mandamientos, porque guardándolos es que los podemos poner en práctica, ¿cierto? Guardar. ¿Por qué? Dice, porque esto es el todo del hombre. Qué tremendo, hermanos. Que esto llegue a ser una realidad en nosotros. Que nuestro todo no sea ninguna otra cosa, sino el temer al Señor y guardar sus mandamientos, guardar su palabra. O sea, lo que más riqueza en nuestro corazón sea esto. Este es el todo. En inglés dice, esta es toda la tarea. Esa es toda la tarea, todo el oficio. Bueno, qué lindo esto, ¿cierto? ¿Cierto? Qué tremendo. Que esto sea el todo nuestro, ¿cierto? Aún aunque hagamos muchas cosas, esto igual sigue siendo el todo, ¿cierto? Alguien podría decir, bueno, pero entonces para que esto sea el todo del hombre,
¿qué será que tengo que hacer? ¿Me voy a un monasterio, me encierro 24 horas? No, no. Aunque estemos, como decía el hermano Lorenzo, aunque estemos lavando la loza, esta sigue siendo nuestra realidad. Señor, estoy lavando la loza por temor a ti, por amor a ti, ¿cierto? Guardando tus mandamientos porque veo que tú me pusiste a hacer esto, ¿cierto? Y eso probablemente sea para el Señor más una alegría, ¿no? Sí, hermanos, así es. Dice, ¿por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, hermano. Imagínense que el Señor, todo. Uno podría pensar que el Señor pudiera traer lo más importante, lo más grande, lo más relevante. Pero aquí dice todo. ¿Cierto? ¿Quién sabe, no? ¿Por qué más el Señor nos tendrá que hablar en el juicio? A veces los detalles más pequeños son los que más muestran la realidad de nuestro corazón. Entonces necesitamos estar confiados en todo para el Señor, ¿cierto? Todo estar dependiendo de su gracia. Y mira, dice, juntamente con toda cosa encubierta. Tremendo. Toda cosa encubierta. Yo pienso que si hay algo difícil que nosotros, o pesado para nosotros llevar en nuestra vida, son las cosas encubiertas, ¿cierto? No creo que haya un estado de mayor insatisfacción, de mayor ansiedad que tener cosas encubiertas, ¿cierto? Que el Señor quiera descargar nuestros corazones. Yo creo que esto, hermano, fue muy real para Salomón. Ustedes saben que Salomón tuvo problemas serios, problemas muy serios, ¿cierto? Yo creo que él tuvo que lidiar con esto mucho, ¿cierto? Hasta que seguramente él fue pasando por todo este tratamiento, ver que todo era vanidad, que todo tenía su tiempo, que hay que andar con cuidado, que hay que guardarnos, que no hay que ser de espíritus altivos, sino de sencillez, humillándonos, teniendo temor de Dios, ¿cierto? Pero mira que casi a lo último, es todavía eso, lo encubierto, ¿cierto? Hermanos, que el Señor nos ayude para no guardar nada en nuestro corazón, no cubrir nada en nuestro corazón, no hacer nada de espalda al Señor, no hacer nada que nos acuse las conciencias, ¿cierto? Mira, lo que tengamos que hacer de manera encubierta ya es una señal que el mismo Señor nos da. Como cuando el Señor le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te estás vistiendo? ¿Por qué te estás tapando? ¿Cierto? Porque justamente el que hagamos las cosas tapadamente, camufladamente, sin que las personas se den cuenta, sin que lo noten, ¿cierto? Queriendo pasar desapercibido. No. Ahora, esos pueden ser ejercicios, pueden ser ejemplos así externos muy simples, pero realmente lo profundo está en nuestro corazón. ¿Cierto, hermano? Por eso, hermanos, que el Señor siempre nos ayude a estarnos limpiando constantemente con su sangre. Porque cualquier cosa pequeña, cualquier cosa que hoy no perdonemos, ¿cierto? Que hoy no perdonemos, mañana va a ser más difícil. ¿Ve? Pasado mañana va a ser más difícil, ¿cierto? Necesitamos despojarnos todo el tiempo de todas las cosas, ¿cierto? Como dice Hebreos, para poder correr tenemos que despojarnos de todo peso. Y esos pesos, hermanos, es lo encubierto, ¿cierto? Ser en el Señor de una manera sincera, transparente. Somos lo que somos, al Señor no necesitamos figurarle nada, no necesitamos enmascararnos nada. Ser sencillamente sinceros y transparentes, ¿cierto? Pero claro, para esto nosotros necesitamos la ayuda del Señor, el temor al Señor y la ayuda del Señor. Necesitamos, hermanos, esa ayuda con Él para eso, ¿no? Mira, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Qué tremendo. Lo bueno también, que sea encubierto, el Señor lo va a traer. Que ojalá lo que el Señor tenga encubierto pues sea bueno, ¿no? Como Él mismo dice en el Nuevo Testamento, Él dice que hay recompensas a lo que se hace para el Señor en lo secreto.
¿cierto? En lo secreto, ¿cierto? Hay muchas cosas que el Señor, hay muchas cosas que al destaparlas, ese es el error. Esto debiste, como hacía María, la mamá del Señor, guardaba cosas en su corazón, ¿cierto? Oye, hermano, hasta para cubrir o descubrir uno necesita la ayuda del Señor, ¿no? Ya nosotros destapamos lo que había que tapar. Hacemos público lo que había que dejar privado. Y lo privado que era público nos lo dejamos tapado y nos genera pesos, problemas. El Señor nos ayude, ¿no? Entonces, hermanos, esos son así como los últimos versos que trata este libro, ¿no? El libro del Eclesiastés.